Estimados estudiantes, bienvenidos a el módulo de acciones constitucionales de protección de derechos humanos. Mi nombre es Diego Alonso Arias Ramírez, seré su docente por este semestre y los estaré acompañando en el desarrollo de este módulo. En la ruta del aprendizaje van a encontrar el documento donde se realiza la presentación de este módulo. Allí van a encontrar el objetivo que nos estamos trazando, una metodología para el desarrollo de este módulo, un plan de trabajo y finalmente vamos a encontrar algunas recomendaciones finales con respecto a esta asignatura. Así las cosas, tenemos entonces que nuestro objetivo general será ese análisis bajo la perspectiva filosófica de la validez o la eficacia de esos mecanismos que protegen los derechos humanos en Colombia. En este sentido, debemos descargar el texto de Junger-Habermas, Facticidad y Validez, con el cual haremos el trabajo correspondiente para poder desarrollar el objetivo trazado. Para desarrollar este módulo vamos a centrarnos sobre una hipótesis de trabajo. O mejor aún, vamos a trabajar sobre esta hipótesis de trabajo que nos trae la Corte Constitucional en una de sus sentencias, donde nos plantea entonces el tema de la efectividad de los mecanismos de protección. Esta entonces será nuestra hipótesis con la cual desarrollaremos el módulo a seguir. En cuanto al planteamiento del problema sobre el fundamento de los derechos humanos, a mano izquierda usted va a encontrar un portafolio de documentos, el cual va a poder acceder, documentos que se encuentran en PDF, y son algunos textos con los cuales abordaremos este planteamiento de los fundamentos de los derechos humanos. Allí vamos a encontrar entonces una primera aproximación hacia la teoría del conocimiento de Platón con un texto que se llama La Politeia de Platón, o mal traducida como República de Platón, para luego pasar entonces a analizar ese giro copernicano en la filosofía y en la teoría del conocimiento, para poder, a partir de Descartes, con la duda metódica y el racionalismo jurídico, poder llegar a establecer el contractualismo de Rousseau, Locke, Hobbes y John Rawls, y desde allí empezar entonces a plantearnos ese concepto del humano, ese concepto del individuo portador de derechos desde esa estructura político-jurídica del contractualismo, y finalmente poder entonces llegar a ese sujeto moderno o contemporáneo desde Sartre, Foucault. Allí entonces encontrará usted en este portafolio todos estos documentos que nos permiten abordar y que nos permiten realizar la labor y los trabajos que nos hemos planteado tanto en la hipótesis como en el objeto de este módulo de acciones constitucionales de protección de los derechos humanos. Una vez hayamos entonces finalizado toda esta base filosófica de entramado jurídico de los derechos humanos, entraremos entonces a plantearnos desde una mirada conceptual qué son esos derechos humanos, cómo abordamos los derechos humanos, qué entendemos por esta construcción gramatical. Entonces allí van a encontrar unos documentos y unas sentencias que nos van a permitir abordar estos planteamientos conceptuales y desde allí entonces adentrarnos en nuestra temática de los mecanismos de protección de estos derechos fundamentales en el texto constitucional colombiano. Teniendo en cuenta que el derecho es un discurso jurídico y en tanto que discurso jurídico permite entonces aquella interpretación, vamos a ver el video que les traemos a continuación. Los niños se exponen en el arco para que hagamos una reflexión en torno a la percepción y a la interpretación de los contextos
interpretativos de la ley y de la realidad que nos presenta el derecho como fenómeno social. Posteriormente, entonces, revisaremos el tema de la hermenéutica del derecho, desde las consideraciones gramaticales, históricas, sistémicas y teleológicas que nos permitan entonces dar cuenta del sujeto de estudio que nos convoca, en este caso los derechos humanos y los mecanismos de protección. En una segunda unidad, entonces, revisaremos lo concerniente al Estado absolutista, donde no podíamos hablar de unos derechos fundamentales, puesto que no había allí ese tipo de consideración, pues la única fuente del derecho era entonces el rey, el état c'est moi. Es por eso que entonces revisaremos esta parte de la historia para entender un poco sobre cómo ha sido la evolución de los derechos humanos en nuestra historia contemporánea. Asimismo, iremos descubriendo cómo, a partir de las implicaciones del Estado liberal, empieza entonces a hacerse una afirmación un poco más progresiva de esa individualidad que habíamos visto desde Grecia y que empieza a consolidar lo que en la modernidad tenemos como sujeto de derecho, y allí entonces requerimos revisar esas estructuraciones argumentativas de estos siglos, donde empieza la aparición de los derechos. Tendremos también una revisión de esos postulados de Locke, Hobbes, Rousseau y modernamente John Rawls para determinar desde esa estructuración del contractualismo cómo juegan los derechos humanos, cómo juegan esos nuevos sujetos políticos reclamantes de derechos y que encarnan una fenomenología jurídica para poder desde allí entonces entender la posición en Colombia de los derechos humanos y de sus mecanismos de protección desde el texto constitucional. Para ello entonces trabajaremos ya conceptualizaciones como derechos del hombre, soberanía popular, fuente de legitimación y separación de poderes para abordar el concepto de libertad que nos trae este Estado liberal y que es la base fundamental para el desarrollo legislativo constitucional de nuestro Estado colombiano. Una vez terminada entonces esta unidad, el estudiante deberá realizar la siguiente actividad, que la verá descargar, en la cual está debidamente explicada aquellos criterios que van a tener en cuenta para la elaboración. En este caso, la elaboración de un video corto donde se argumente para qué la libertad, para qué es que hemos luchado por la libertad. Y allí entonces deberá el estudiante insertar este vínculo en el foro y retroalimentar mínimo en 3 exposiciones de los compañeros como un taller de esta actividad. Recuerde que para este taller es importante que tenga en cuenta los textos que se encuentran en el portafolio y las unidades anteriores que hemos trabajado para que pueda tener esos criterios con los cuales presentar los argumentos que defiendan su tesis frente a la pregunta provocadora que hace parte de nuestro taller. Posteriormente vamos a revisar entonces la unidad que corresponde al derecho versus la cultura, donde haremos un análisis de algunos extractos de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Europea de Derechos Humanos y de la Corte Africana de Derechos Humanos, para que allí entendamos esa imbricación del derecho versus la cultura a partir de unos casos planteados que podrá usted descargar del portafolio que está a su servicio para acceder a los documentos mencionados. Habrán 2 actividades adicionales concernientes en un ensayo que se deberá elaborar teniendo en cuenta si los animales tienen derechos, si ellos poseen conciencia, si son portadores de dignidad, lo mismo que deberán entonces tener también otro objeto de estudio, como es si
los derechos de los niños están plenamente consagrados y sí hay una eficacia real y efectiva en la protección de estos derechos de los niños, también de los derechos humanos del policía y el militar. Se da entonces un ensayo que podrán bajar las referencias y los criterios para su elaboración, teniendo en cuenta estos tres elementos de análisis que les he planteado. Y finalmente entonces abordaremos los mecanismos que nuestro texto constitucional trae para la protección de esos derechos fundamentales. Vamos a revisar los mecanismos y en cada uno de estos mecanismos entonces vamos a dar cuenta de las normas que estructuran este mecanismo. Vamos a hacer una pequeña definición. ¿Quién es el que puede presentar la acción correspondiente? ¿Ante quién se presenta? ¿Cuál será el tiempo? ¿La procedencia? ¿Los derechos que se deben proteger? ¿Cuál es el procedimiento? Algunas ventajas y algunos ejemplos que presentaremos. Bien, esta es la presentación del módulo que vamos a desarrollar en esta sesión, en este semestre, y agradezco mucho su atención y su participación. Muy buenas tardes. Se despide de ustedes su docente Diego Alonso Arias Ramírez.